Buenos días, vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama, te agradecemos tanto. Nos salvaste y nos pusiste como tus hijos. Te agradecemos por esto. Estamos aquí con los hermanos ante ti para aprender tu palabra preciosa. A través de la palabra, danos la conversión en nuestro corazón y haznos tener la distinción de la verdad que habla en la Biblia. Si todavía hay personas que no han recibido la salvación a pesar de que han escuchado el seminario, Señor, ayuda para que puedan tener la salvación. Y a través de los hermanos, ayuda para que puedan tener la distinción a llevar la vida cristiana correctamente. En ese tiempo también están las almas que están escuchando el seminario, también esté junto con ellos, Señor. Y ayuda para que puedan obtener la palabra que tú quieres dar. También esté junto con nosotros para el 6 de noviembre y mande a la alma preciosa. Hemos orado en nombre de Jesús, quien siempre nos ama. Amén. Vamos a buscar San Marcos, capítulo 4. San Marcos, capítulo 4, versículo 26. San Marcos 4, versículo 26. Versículo 26 a 29, leamos juntos. Decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Les saludo una vez más, buenos días. Vamos a saludar unos a otros, acostado y atrás, diciendo el gusto de verles. Estamos aprendiendo números, pero la semana pasada tuvimos el seminario bíblico. También hay muchas personas que ya han escuchado el seminario y continuadamente están chequeando su salvación y escuchándolo de nuevo. Por eso la salvación que habla en la Biblia, yo pienso que necesitamos ordenar un poco de la definición de la salvación a través de San Marcos 4. Especialmente San Marcos 4, versículo 26 dice así. Yo les leo. Decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. San Marcos 4:26 está hablando acerca del reino de Dios, pero es igual que una persona semilla, dice. Como lo saben bien, la semilla representa en la Biblia acerca de la palabra de Dios. ¿Y la tierra qué simboliza? Está hablando del corazón de los hombres. En San Marcos 13 está hablando
de que hay 4 tipos de tierras. Primero aparece el camino, después pedregales, tercero es los espinos, y el cuarto es la buena tierra. Entre esos 4, a todas esas 4 tierras se ha lanzado la semilla, pero entre las 4 tierras solamente de la buena tierra salió el brote. Después de que fue semillado, empezó a crecer, brotó y empezó a tener frutos. Es igual que esto, que las personas cuando reciben la salvación es igual que parábola de la semilla. Primero se ha sembrado en nuestro corazón y después brota y después crece, ¿no? Y todo ese proceso está escrito en la Biblia. Versículo 27. Dice, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Está pasando tiempo y lo importante es que si realmente se ha sembrado correctamente, es que empieza a crecer y tener frutos. Versículo 28 y 29. Estos 2 versículos leamos juntos. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Que se haya sembrado correctamente quiere decir que es un fenómeno de la vida y por eso empieza a brotar. Y lo maravilloso es que realmente si tiene la vida, entonces va a empezar a crecer y al final va a salir los granos que puede cosechar. Es igual que nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana también existe el nacimiento, el crecimiento y también ese día que vayamos ante el Señor. Pero lo que dice en la Biblia del nacimiento y del crecimiento es que está hablando que es la salvación. Por eso a través de la Biblia hay que ordenar el vocabulario y vamos a hablar acerca de las definiciones de las palabras. En versículo 28 está diciendo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba. Después de que fue semillado, salió la hierba. ¿Y esto qué es? Esto es recibir la salvación. Después de escuchar la palabra de Dios, se ha sembrado en el corazón y a través de la palabra de Dios nació esa vida y salió la hierba. ¿Qué es lo más importante en la Biblia? Es que un espíritu recibe la salvación. ¿Por qué esto será lo más importante? Porque si no existe nacimiento, obviamente no existe crecimiento. En la Biblia, ¿de qué está hablando de los hombres? Es que dice que es el espíritu muerto que fue separado por los pecados. En Efesios capítulo 2 dice, vosotros que habéis muerto por pecados y delitos. Y en Génesis 2 dice a Adán que no comeréis el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si no el día que comieres morirás. Ciertamente morirás. Pero ellos han comido el fruto. Pero les pregunto, ¿ellos han muerto o no? No, no han muerto. Adán vivió hasta los 930 años. Él vivió largamente. Pero en la Biblia está diciendo que ese día que muere, ese día que coma ese fruto, dijo que ese día ciertamente morirá. Entonces, ¿qué cosa ha muerto? En Ezequiel 18 está diciendo que toda alma pertenece en mí. Como el espíritu del Padre pertenece en mí, también el espíritu del Hijo pertenece en mí. Pero
espíritu que peque, esa morirá. En la Biblia está diciendo que quien peque, esa persona, el espíritu va a morir. También va a ser separado con Dios y se separa con el mundo al final y va a ir al infierno. Por eso en la vida está diciendo que no puede ir al cielo los que no pudieron recibir la salvación. Pero ese espíritu muerto, ¿cómo va a revivir? En San Juan 5:25 está diciendo que va a llegar ese día cuando el muerto oirá la voz del Señor y el que oye vivirá. ¿Quién vive? Los que escuchan la palabra de Dios, ellos son los que viven. A través de la palabra, cuando reciben la salvación, mi espíritu vive. Y eso está diciendo, eso significa que eso es nacer de nuevo. Yo tengo que recibir la salvación para entrar al cielo. Pero si uno no recibe la salvación, ¿a dónde va? Va a ir al infierno. En sí, recibir la salvación es muy importante, pero muchas personas se confunden de esto. En sí que uno recibe la salvación justo después de entrar a la iglesia, es obviamente del cielo, de Dios y de Jesús. Uno escucha de eso, pero cuando uno recibe la salvación, ¿qué pasa? Es que sí, antes lo han escuchado varias veces. Han escuchado acerca de la existencia de Dios y también de Jesucristo y que ese Jesús murió por mí. Muchas veces lo escuché. Sí, escuché de muchas veces de Jesús, pero nunca hubo la seguridad en su corazón. Pero lo importante es que aprendiendo la palabra, escuchando la palabra, uno obtiene la seguridad. Claro, Jesucristo murió por mí. Y ahora yo puedo obtener la seguridad de la salvación. Y por eso yo puedo obtener la seguridad. Y ahora yo tengo el deseo de vivir para el Señor. Yo siempre antes iba a la iglesia, pero ¿por qué yo recién pude recibir la salvación? ¿Cómo ha pasado esto? Hay una importante razón. Vamos a ver Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Versículo 13 y 14. Colosenses 1, versículo 13 y 14. Versículo 13 y 14 leamos juntos. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El versículo 13 dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Qué quiere decir que haya recibido la salvación? Por ejemplo, estoy mal de mi salud, pero de repente me fui sanado. ¿Eso es salvación? No, no es así. La salvación quiere decir que hay que ser libres de la potestad de las tinieblas. ¿Qué es la potestad de las tinieblas? Es que fueron librados del destino de entrar al infierno, al cielo. Yo tenía el destino de entrar al infierno, pero si no comprendo que yo voy a ir al infierno por mis pecados, jamás podré recibir la salvación. Antes también he escuchado de Jesús, pero no tenía la seguridad de la salvación. Pero mi vida estaba preparada ante Dios. Yo sabía que iba a ir al infierno y yo sabía que tengo el pecado y a través de la palabra ahí yo puedo recibir la salvación. Por eso en la Biblia está diciendo que eso es arrepentimiento. Así yo puedo tener la buena tierra de mi corazón, de poder
estar preparados a recibir la palabra de Dios. Y a pesar de que la semilla, sea buena semilla, no importa si la tierra no es buena, ¿no? Yo cómo pude entender la salvación. Es que yo instigué mi destino y también dije a Dios, Señor, sálvame. Y el Señor implantó la semilla en mi tierra. Pero al contrario, ¿cómo las personas no reciben la salvación? Lo primero es que realmente no fueron salvos, pero están malentendiendo que sí son salvos. Que porque yo voy a la iglesia, porque yo creo en Jesús. Es porque jamás en su conciencia comprendió que él es pecador y que irá al infierno. Es por eso que no pudo recibir la salvación. No es porque no hayan escuchado, sino es porque no está preparado de su corazón. De entender su destino y de entender que realmente con sus pecados irá al infierno. En la Biblia está diciendo que eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento significa en griego metanoia, que es regresar. Eso significa que es aceptar el destino de uno y después pedir perdón de misericordia. Si realmente yo soy pobre y voy a ir al infierno, entonces para que vaya ante el Señor y pedir al Señor que perdone, eso es metanoia, que significa el arrepentimiento. Y sin eso jamás puede recibir la salvación. Vamos a ver Hechos 10. Hechos capítulo 10. Versículo 1. Capítulo 10, versículo 1 al 2. Yo les voy a leer. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Capítulo 10, versículo 2 dice que era piadoso y temeroso. Y dice que él siempre oraba a Dios. Pero esa persona no era salvo ante Dios. Versículo 11. Capítulo 11. Por eso Dios mandó a Pedro para que predicase la palabra de Dios. Capítulo 11, versículo 14. Versículo 14 y 15. Yo les voy a leer. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Cuando se predica la palabra de Dios, ¿qué cosa ha obrado? Dice que es el Espíritu Santo. ¿Cómo pudo obrar el Espíritu Santo? Versículo 18. Leamos juntos. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aquí dice arrepentimiento para vida. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Cornelio comprendió la palabra de Dios y se arrepintió. ¿Qué cosa ha comprendido? Es que él supo que iba a ir al infierno.
comprendió que él era pecador porque siempre él oraba a Dios. También él fue temeroso con Dios. Y a través de toda su familia le hizo creer a Dios. Pero el que comprendió a través de Pedro es que él es pecador y que va a ir al infierno. Y con ese corazón arrepentido, Dios se hizo comprender la palabra. En la Biblia dice que es vida para arrepentimiento para vida. En San Lucas 24 dice que es el arrepentimiento para perdón de pecados. Eso quiere decir que realmente en su corazón comprende que es pecador y que va a ir al infierno, y solamente así comprendiéndolo puede obtener la vida a través de la palabra de Dios. Por eso, si no es arrepentido, no puede recibir la salvación. Yo también, cuando estoy llevando la vida cristiana, me encuentro con muchas personas y yo realmente he visto a muchas personas que dan pena. Porque todos los que no son salvos, todos me dan pena. ¿Por qué? Solamente hay una razón, es que van a ir al infierno. Pero hay personas que dan mucho más pena por los que van a la iglesia fervorosamente. Especialmente los que van a la iglesia sin ser salvos, hay muchos. Ellos dan culto a Dios, dan alabanza, y piensan que cuando dan esas obras a Dios, piensan que van a ir al cielo. Pero ¿cómo no reciben la salvación? Es porque no han comprendido su destino propio. Es porque realmente no se ha arrepentido, es por eso que no puede recibir la salvación. Entre nosotros no puede haber ninguna persona así. Y rápidamente hay que arrepentir y hay que solucionarlo. Personalmente yo siento que estamos en la última época. Mundanamente podemos ver que hay mucha hambre, sequías. Y también hubieron muchas atmósferas de clima. Pero hay una característica a los que son salvos. Es que nosotros queremos predicar esto a otras personas, a pesar de que uno no sepa bien, lo quiere. O sea, a pesar de que no sepamos esa persona, queremos predicar a esa persona. Y eso, la razón es porque siempre que sea un salvo de tiempo o de poco tiempo, todos tienen ese deseo de querer predicar a otras personas. Solamente hay una razón: si no es salvo, van a ir al infierno. A las personas que yo amo a mi familia y también a mis vecinos, dice, vamos a la iglesia. No es así. Pasando esto, hay esa seguridad de que las personas que no son salvos van a ir al infierno. Es por eso que tenemos ese deseo de predicar. Vamos a buscar Judas. Vamos a buscar San Judas. San Judas está antes de Apocalipsis. San Judas capítulo 1. San Judas capítulo 1, versículo 4. San Judas 1, versículo 3. Leamos juntos. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Capítulo 1, versículo 3 dice que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Común salvación. Quiere decir que la salvación lo recibe todos de igual manera.
Yo justo después de recibir la salvación, siempre yo estaba confundida. Porque cuando yo recibí la salvación, yo era un universitario. Obviamente era mucho más joven que ahora. Yo tenía mucho más cabello que ahora también. Pero yo después de recibir la salvación quería preguntar a las personas. Y también empecé a tener cambios en mi vida. Porque había muchas personas que iban a la iglesia. La mayoría de las personas alrededor de mí iban a la iglesia. Y siempre me decían esto. ¿Cómo te fuiste así? ¿Cómo ahora estás yendo a la iglesia? Yo en la biblioteca de la universidad oré y leí la Biblia. Y todas las personas me decían, disculpe, estás loco, pero estás bien loco. Perdiste tu cabeza, dice. Pero de mi corazón tenía el deseo de querer predicar a ellos también. Y empieza a hablar con las personas. Y me preguntan de cómo recibí la salvación. Y yo le dije cómo recibí la salvación. Es que yo aprendiendo en la Biblia comprendí que realmente voy a ir al infierno. Y también me hizo comprender que hizo Jesucristo por mí. Y solamente era después de 10 días que fui a la iglesia. Y yo estaba hablando de las personas que estaba hablando con un hermano o pastor de la iglesia que tenía duda de la salvación y ahí recibí la salvación. Entonces las personas estuvieron muy felices por mí. Y yo también pregunté a las personas de alrededor, diciendo, ¿cómo recibió la salvación usted? Y uno me dice, yo fui sanado de la enfermedad, o yo me encontré con el Señor, yo estaba orando y vi algunas imágenes o visiones. Claro, tú también puedes encontrarte con el Señor viendo imágenes, pero hay personas que dicen que han visto cómo era el cielo. Yo pensé que había muchas diferentes maneras de recibir la salvación, pero aprendiendo la Biblia, esto no es. Arca de Noé es muy grande, pero solamente había una puerta. Arca de Noé simboliza la salvación y solamente hay una puerta que puede entrar al arca. Eso es que a través de la palabra de Dios se elimina totalmente sus pecados. Esto es la salvación bíblica. Porque si no es utilizado de esta manera, todos van a ir al infierno. Por eso al principio yo iba buscando a las personas que no iban a la iglesia. Y después me di cuenta que sí, había muchas personas que iban a la iglesia, pero no son salvos. Pero yo pude invitar a ellos a la iglesia, pero como yo lo pensaba, no les gustaban. Pero viendo la Biblia me di cuenta que la salvación que yo recibí es tan seguro. Versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Versículo 3 está diciendo que esa salvación por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La salvación solamente es dada una vez. Para esta palabra de Dios tenemos que luchar.
La verdad de la salvación es algo que jamás puede ser mezclado con otras cosas. Obviamente que mi corazón esté preparado ante Dios, claro, se necesita el tiempo. Pero la salvación es al instante. Es como, ajá, que todos mis pecados ante Dios fueron eliminados, que ahora está resuelto. Esto es la salvación que uno recibe una vez. O uno dice que, claro, cuando yo vaya a la iglesia, un día yo recibiré la salvación. No es así. Por eso a los que son salvos siempre tienen ese testimonio de la salvación. Vamos a buscar San Marcos 7. San Marcos 7, versículo 35. San Marcos 7, versículo 35. Veamos juntos. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Esa persona era sordo y tampoco podía hablar. Él nunca ha hablado o escuchado. Él sí quiso escuchar mucho la verdad de Dios, sin embargo su oído siempre estaba tapado. Pero hubo el contacto con Cristo. El versículo 37 dice, y en gran manera se maravillaba, diciendo bien, lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Ese momento cuando se encuentra Cristo, ahí se abrió sus oídos. Es igual que cuando recibimos la salvación. Dice, claro, Cristo, la salvación. Uno puede entender qué es eso en nuestro corazón. Y también uno puede hablar, ¿no? Que solamente está la sangre de Jesús eternamente. Que solamente hay la sangre de Jesús. Que solamente la sangre de Jesucristo me blanquece. Solamente está la sangre de Jesús. La sangre de Jesús se conecta conmigo y se abre mi oído y mi boca. Y esto es la salvación común. El problema de la salvación es muy importante. Y así que falta el 2% de la salvación, no es salvo. ¿Realmente yo seré salvo? Esta es la pregunta más importante ante Dios. Por eso es importante de chequear y chequear otra vez la salvación. Porque si no lo va a perder. Hay una característica de los salvos. Vamos a ver según 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Primero Corintios capítulo 2, versículo 10 del Nuevo Testamento. Versículo 2, versículo 10. Leamos juntos. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La Biblia fue escrita por el Espíritu Santo.
Por eso la Biblia, para entenderlo, tiene que recibir el Espíritu Santo. Los que son guiados por la palabra de Dios, ellos son los hijos de Dios. Realmente los que son salvos reciben la guía del Espíritu Santo y la guía de la palabra. La palabra es el alimento. En San Mateo 4 dice que el hombre no solamente vivirá de pan, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso la palabra lo recibe, la salvación lo recibe con la palabra, pero después de recibir la salvación uno obtiene la fuerza de la palabra y así lleva su vida cristiana. Pero hay algunas personas que no pueden escuchar la palabra. En sí es que no puede escuchar. Obviamente quizás mi corazón puede estar oscurecido y no lo puede escuchar. Pero yo les pregunto, 11 de la mañana no es la hora de que tengas sueño. A pesar de que quiera dormir a las 11, no puede. Pero raramente hay personas que no pueden escuchar la palabra por el sueño. ¿Cuál es la razón? Es porque en el corazón no lo entiende. Porque como no es alimento para uno, por eso va a estar aburrido la palabra. Quizás sí tiene la religiosidad, pero no tiene que haber la fuerza de uno. Solamente están ahí sentados. ¿Por qué no va a ser alimento para el corazón? Porque mi espíritu tiene que estar vivo para que uno pueda alimentarse. En San Lucas está hablando acerca de que Jesucristo trajo a la vida a la hija de Jairo. Y después de que pasó esto, ¿qué pasó? Dijo, dale de comer. Les pregunto, ¿uno da comida al muerto y puede comer o no? No, tiene que estar vivo para que pueda comer. Igual que esto, mi espíritu tiene que estar vivo para que pueda alimentarse de la palabra de Dios. La persona que recibe la salvación escucha la palabra, puede haber gozo y felicidad en su corazón. Y otra vez quiere escuchar la palabra. Y sucesivamente quiere escuchar. Y así va a pasar. Pero ¿qué pasa si uno no recibe la salvación? La palabra de Dios, ese tiempo va a ser más aburrido. Es más divertido cuando uno come almuerzo. Eso me parece incorrecto. Vamos a buscar Salmos capítulo 19. Salmos 19, versículo 10. Salmos 19, versículos 7 a 10. Versículos 7 a 8. Capítulo 19, versículos 7 a 8, vamos a leer juntos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra de Dios dice que revive el espíritu. También convierte el alma y trae gozo al alma y también alumbra nuestro espíritu. Después de mudarnos a esta iglesia hay mucha lección. Ayer en la noche hemos tenido la reunión entre los hermanos varones y si vemos afuera en el jardín, ¿es bonito o no? En sí, por 4 semanas no hemos dado agua y vino un hermano y lo corrigió todo. Y
he visto que el pasto estaba sin agua y lo piso, entonces es como se rompen las cosas y también aparece mucho polvo. Y yo pensé, todo eso está muerto. Ay, otra vez hay que gastar dinero. Y así yo pensé. Pero hemos regado con agua después de 3-4 semanas y el pasto otra vez revive. Y yo pensé que todo ese pasto estaba muerto. Pero después de que hemos dado agua y el pasto empezaba a vivir. Y el pasto empezando a convertirse en verde, realmente me sentí muy feliz. Pero realmente viendo eso yo tomé mucha lección con eso. Porque los cristianos pueden llevar una vida cristiana muy difícil como un pasto muerto. Porque a pesar de que yo quiero hacer algo, no siempre va a salir como yo quiera. En sí, muchas personas tienen preocupación. En Job capítulo 5 dice que la vida es nacida para el trabajo y sufrimiento. Por esa razón, obviamente todos sufren. Aquí también tenemos los niños de secundaria y todos ellos también tienen muchos pensamientos y aflicciones. Por eso no tenemos que molestarlos. Aquí, por ejemplo, están los jóvenes y los jóvenes también tienen muchos afanes y sufrimientos. Por eso no tenemos que molestarlos tampoco. Y aquí también tenemos a los mayores, parece que están descansando en la casa nomás y parece que no están trabajando, pero ellos tienen mucho más afanes. Pero entre las personas, o sea, no hay ninguno que no tenga ningún afán. Pero a pesar de que uno recibe la salvación, no puede escaparse de esos afanes. Hay muchas cosas de preocuparse. Cuando está llevando una empresa, se preocupa de la empresa y los niños que tienen examen mañana. Y a pesar de que están aquí sentados, no se siente cómodos el corazón. Nuestra vida es como esa hierba y pasto seca. Pero sorprendentemente cuando uno escucha la palabra de Dios, revive ese espíritu y a pesar de que tenga mucho sufrimiento, muchos afanes, muchas preocupaciones y mucha tristeza, si entra la palabra como el agua, empieza a revivir ese espíritu. Otra vez puede alumbrar sus ojos y puede obtener la fuerza. Pero lo importante es que las personas que son salvos van a ser guiados por la palabra de Dios y al final van a alimentarse. Pero cuando uno no recibe la salvación, la palabra jamás puede ser una fuerza. Es porque el espíritu tiene que estar vivo para que pueda escuchar y recibir la guía de Dios, porque si no son salvos jamás pueden ser guiados por la palabra. Vamos a buscar primero de Juan, capítulo 2. Primero de Juan, capítulo 2. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 3. Yo les voy a leer. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él.
Hay una característica de las personas salvas. Es que no solamente recibe la guía de la palabra, sino también tiene el corazón de querer obedecer la palabra. En 1 de Pedro dice, capítulo 1, ahí aparecen las características de las personas que son salvos ante Dios. En 1 de Pedro 1, 8 está diciendo que no habéis visto a Jesucristo, sin embargo lo amáis. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los que son salvos tienen ese agradecimiento a Dios. Por eso ya no quiere hacer las cosas que al Señor no le gusta. Y también tiene ese deseo de vivir para el Señor. Yo también, antes de recibir la salvación, yo tomaba alcohol y también yo fumaba. Pero nadie me lo dijo. Pero después de recibir la salvación, raramente ya no quise hacerlo. Sentí que ya no tenía que hacerlo. Y de la conciencia sucesivamente me está diciendo que no hay que hacer. Dije, ¿por qué? Entonces yo me pregunté. Pasando tiempo me di cuenta que es porque hay Espíritu Santo en mí y que yo soy realmente salvo. Y a veces yo puedo pecar, ¿no? Pero lo sorprendente es que también entra esa característica de bloquear el pecado. Realmente los que son salvos tienen que intentar de no vivir con el pecado. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 8. Versículo 8 al 9. Yo les voy a leer. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por el pecado ahora yo no voy a ir al infierno. Sin embargo, después de ser salvos, cuando siga cometiendo el pecado, obviamente no va a ir al infierno, pero va a tener el problema de relación con Dios. Pero si lo confesamos ante Dios, el Señor nos perdona y puede recuperar esa relación. Pero si uno lo repite, como lo saben bien, el Señor lo castiga. Pero los que son salvos jamás van a ir al infierno. Lo más importante que habla en la Biblia es acerca de la verdad de la salvación, porque es tan precioso que yo fui salvo y que una persona sea guiada para la salvación y para que entre al cielo. Realmente esto es hacer vivir a esa persona que está muerta. Yo pienso que eso puede ser el trabajo más grande que puede hacer para salvar a las personas. En la Biblia está diciendo que nuestro espíritu recibe la salvación, esto es la salvación espiritual, pero cuando sea semillado en la tierra, primero tiene que brotar y después va a traer espigas. Y hay ese crecimiento. En la Biblia está hablando del crecimiento que es la salvación. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12.
Filipenses 2, versículo 12. Filipenses 2, versículo 12, leamos juntos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En capítulo 2, versículo 12 dice, por tanto, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta salvación no está hablando de la salvación espiritual que uno puede recibir la salvación, sino aquí está diciendo a los santos de Filipo que ellos ya son salvos. Dice, ocupaos en vuestra salvación, quiere decir acerca del crecimiento en la salvación. Lo que Dios quiere es que después de ser salvos, que crezca. Pero hay una condición muy importante de poder ser crecidos. Ahí adelante dice que siempre tenemos que estar con temor y temblor hacia Dios. Realmente tenemos que temer a Dios para que pueda haber crecimiento. Pero si realmente no crece y no tiene el temor, no puede haber el crecimiento. Realmente estamos en la última época. ¿Sabe qué es lo más temeroso? Es que no hay el orden. Tampoco hay personas que temen miedo. ¿Tienen miedo de sus padres? ¿Temen a sus padres? Los míos sí. Pero hoy en día ni siquiera temen a sus padres, tampoco a los profesores de la escuela. Disculpe, pero ya al presidente tiene miedo. El presidente ya ahora parece un amigo. Y por eso se ha cortado el orden. Pero lo sorprendente es que porque ya no hay a quien tememos, es por eso que ya ahora ni siquiera teme a Dios. Pero en la Biblia dice que siempre tenemos que estar con temor y temblor ocupando nuestra salvación. Realmente tenemos que temer a la palabra de Dios para que podamos obedecerlo. Yo antes he hecho la consulta con una persona y esa persona estaba en una de las bandas de las personas malas, ¿no? Y tenía tatuaje y realmente daba miedo. Yo no sabía que esa persona iba a recibir la salvación, pero él fue salvo y fue el líder de un vandalismo, ¿no? Pero él me preguntó ahora qué tengo que hacer. Y yo le dije, tiene que ir a la iglesia. Y dijo que sí. Y ahora lea la Biblia y dijo que sí. No, no. Porque él teme mucho. Como ya tiene el corazón de temer a Jehová, no hay ninguna cosa en contrario y solamente tiene el corazón de querer obedecerlo. ¿Cómo yo no puedo obedecer? ¿Sabe esa razón? Es porque no temen a Dios. Es porque no temen a Dios. Sí, uno escucha mucho la palabra, pero de actuar así es totalmente diferente. Porque ni siquiera se conecta con las obras. Las obras dependen de temer a Jehová. Y pues Pablo dice que no solamente cuando yo esté, sino también cuando no esté. Los santos de Filipo, ellos no quisieron hacerlo ante las personas. Realmente tienen que temer a Jehová para que pueda obedecer en cualquier lugar que estén. Y así crece la fe. Pero si no tiene eso, para su crecimiento. ¿Uno dónde puede aprender a temer a Jehová? Vamos a buscar Salmo 128. Salmo 128. Salmos
28. Salmo 128, versículo 1. Leamos juntos. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Salmo 128. Podemos ver de que hay un subtítulo. Dice que es el cántico gradual. Las israelitas 3 veces al año subían al templo. 3 veces tenían que subir. Y ellos, mientras que estaban subiendo, han cantado Salmo 128. Pero aquí está diciendo que bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Ellos conocían el propósito de por qué iban al infierno, por qué iban al templo. Porque ellos decían, si yo voy al templo, conoceré más de Dios. Si subo al templo, temeré más al Señor. Por eso, ¿qué es lo que supo? Es que mientras que subía al templo, empezó a saber temer a Jehová. Uno aprende eso en la iglesia, de temer a Jehová. En Hebreos 10 dice que hay ese gran sacerdote que está cuidando la casa de Dios. En la casa de Dios obviamente está el Señor. Y uno puede aprender de cómo temer a Jehová en la iglesia. Y si teme a Jehová, puede haber bendición en su vida. Temer a Jehová quiere decir que primero se ha distinguido con el pecado y que también se separa del mundo. Pero cuando uno teme a Dios, puede comprender qué es lo que es realmente importante en la vida. Y también si realmente teme a Dios, puede mirar de otro ángulo de la dificultad que me estoy enfrentando. Las israelitas también tenían muchos problemas, también tenían muchas dificultades. A pesar de que tenían muchas dificultades, si llega ese tiempo de subir 3 veces al año, siempre todos subían. Cuando uno sube al templo, había 2 columnas. Primero era Jaquín y el otro Boaz. Jaquín quiere decir que él levantará. Y Boaz quiere decir que hay poder en él. Ellos subiendo al templo sabían que tenía el poder de Dios y también que podían temer al Señor. Las personas no ganan dinero porque quieren ganarlo. A pesar de que yo quiero criar bien a mis hijos, no quiere decir que siempre van a crecer bien. Ya lo han experimentado, ¿no? Que yo tenga éxito y que quiera hacer algo bueno en el mundo, eso no quiere decir que va a hacerlo así. Hay alguna persona que lo dijo así. Es un ejemplo de un hermano. Dice que yo realmente aprendí tantas cosas que estoy viviendo la ayuda de Dios. Porque esa persona entendió después de que su trabajo fue derrotado y él comprendió perfectamente. Ahora todo está en las manos de Dios. También mi salud. Hace muchos ejercicios así, ¿no? Todas las noches está haciendo ejercicio. Hay algunas personas que jamás se olvidan de hacer ejercicios. Eso es bueno. Pero eso no puede ser priorizado más que la fe. Claro, va a vivir bien fervorosamente en el mundo, pero uno se olvida de la cosa más importante.
hay que temer a Jehová y para que todo se pueda ser suyo, pero ella lo olvida. Pero esa persona lo olvida, ¿no? Por ejemplo, una persona está estudiando muy duro para el examen, ni siquiera viene a la iglesia, solamente estudia. ¿Piensa que va a tener logros? No, porque lo primero tiene que ser temer a Jehová, y así uno puede ser bienaventurado. Versículo 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Realmente tenemos que temer a Jehová para que pueda haber resultados según lo que es trabajado. Tal como he trabajado, recibo dinero. Tal como he trabajado, puedo obtener la bendición en mi corazón. Pero si uno no teme, va a perder todo. Lo ha hecho bien fervorosamente, pero no hay nada que le quede en el corazón. Versículo 8. Versículo 3 dice, 3, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Eso quiere decir cómo mi familia puede ser bendecido. Es de temer a Jehová. Y así puede llegar bendición en los hijos y también a mi casa. Puede crear cocinar cosas deliciosas, va a ir de viaje. Por eso mi esposo y mi esposa también va a recibir mucha bendición si es que ambos obedecen a la palabra de Dios y temen a Jehová. Versículos 5 y 6. Leamos juntos. Bendígate a Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén, todos los hijos de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Y va a llegar la paz eternamente. Pero aquí dice que mira el hijo del hijo. Antes para mirar era difícil de ver hijo del hijo, porque morían rápido. Pero lo importante es que para los que temen a Jehová también tienen la longevidad. La mejor manera para el crecimiento de sus hijos, también de su trabajo, de los estudios, la manera es de temer a Jehová, y así va a empezar a caer la bendición en uno. Por eso los cristianos, ¿cómo pueden llevar su vida cristiana pero bien? Y uno tiene que pensar de eso. ¿Cómo uno puede? No es que uno cómo puede ganar más dinero, no es así, sino cómo yo puedo llevar mejor mi vida cristiana, para que también cambie de trabajo donde yo pueda hacer bien mi vida cristiana. Algunas personas, hay algunas empresas que no pueden llevar su vida cristiana. Cuando quiere temer a Jehová, tenemos que subir al templo. Hay algunos trabajos que no puede venir a la iglesia. Eso no es temer. Hay algunas personas que se mudan de las zonas donde no puede llevar su vida cristiana, y obviamente no puede bajar la bendición, y el orden debe cambiar. ¿Cómo puede bajar la bendición? Es porque no está preparado de recibir la bendición de Dios. A pesar de que mi empresa se haga bien y a pesar de que intente de criar bien a mis hijos, esta bendición no puede llegar. Y realmente esto es la manera de recibir la bendición. Como lo saben bien, la iglesia es
la reunión de los santos. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Capítulo 1, versículo 2. Primero Corintios capítulo 1, versículo 2. Vamos a leer juntos. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un lugar muy importante. Y uno dice, yo puedo ir a cualquier iglesia. Disculpen, pero esa persona realmente no sabe qué es la iglesia. Esa iglesia que fue edificada por Dios en Corinto y realmente es el lugar donde Dios trabaja. Y ahí es el lugar donde Dios trabaja. Y es el lugar donde es llamado los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Realmente las personas que son salvos pueden venir a la iglesia y así es la reunión entre los santos salvos. Y ahí es el lugar donde se ha levantado la iglesia de Dios. Yo tengo que estar en la reunión de los santos para que yo realmente pueda llevar mi vida cristiana y crecer. Tengo que morar en medio de eso para que pueda llegar la bendición de Dios. Las israelitas, después de que han salido del Egipto, han vivido una vida de rebaño. Y en la palabra está diciendo que cuando hubo la columna de la nube, ahí se reunieron todos para escuchar la palabra de Dios. Las israelitas, donde estaban reunidos, esa reunión de que han experimentado la salvación ante Dios, en medio de eso, el Señor habló a ellos con la columna de la nube. Tiene que estar en medio de los santos para que pueda entender la palabra de Dios y aprender su palabra. Hay algunas personas que malentienden de la palabra. Unos dicen que están escuchando la palabra con YouTube en la casa. Y yo pregunté a alguien, yo recibí la salvación, dice. Y yo no quiero ir a la iglesia porque está lejos, que estoy muy cansado, que yo quiero escuchar solamente YouTube en la casa. Uno jamás puede aprender la palabra de esta forma. Y las israelitas, cuando estuvieron en medio del campamento, el Señor habló en la columna de la nube. Y ahí es cuando el Señor trabaja. Y siempre tienen que estar reunidos para aprender juntos. Y en Éxodo 14 dice que la columna nube y del fuego estuvo enfrente de las israelitas, pero también detrás de las israelitas. Cuando estuvo adelante, guió, y de atrás, eso era protección de los enemigos. En la iglesia hay la guía de Dios y también hay la protección. Dios es quien guía a la iglesia y también guía a mí, que soy la parte de nosotros. Dios protege la iglesia y también protege donde yo estoy perteneciendo. Apocalipsis capítulo 2, busquemos.
Mejor Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1, versículo 20. Yo les voy a leer. Apocalipsis es muy fácil de buscar, ¿no? Capítulo 1, versículo 20, yo les voy a leer. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Capítulo 2, versículo 1, leamos juntos. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí está hablando acerca de los 7 candeleros, que son 7 iglesias. Y 7 iglesias dice que es el ángel de la iglesia. Aquí dice ángel, pero en sí son trabajadores. Pero para esta obra Dios está agarrando a las 7 estrellas. Él con su mano diestra está agarrando a las 7 estrellas. En la iglesia, a los que quieren trabajar para el Señor, a esas personas Dios lo está agarrando. ¿Saben por qué hay paz en mi vida? Es porque el Señor me agarra. Porque yo estoy trabajando y sirviendo para la iglesia. En nuestra familia hay paz. ¿Saben por qué? Es porque yo estoy en la iglesia y me está agarrando. Sin un gran accidente los niños crecen bien y viven bien. ¿Saben por qué? Como yo estoy en la iglesia, el Señor siempre lo está agarrando con su mano derecha. Pero si se aparta de la iglesia correcta, también se aleja de todas esas bendiciones. Tampoco puede aprender cómo temer a Jehová. Y de toda esa bendición que quiere dar el Señor puede ser excluidos. Y lo importante es que a través de mí otras personas puedan recibir la salvación. En Hebreos dice que pronto vendrá el que tiene que venir y no tardará. En un poco tiempo vendrá quien tiene que venir. Y hay que temer. Obviamente las personas que son salvos pueden tener la aflicción en este mundo, pero cuando vaya al cielo termina esa tristeza y aflicción. Qué felices vamos a ser, pero hay un problema. Hay personas que no son salvos. En la Biblia está escrito más detalladamente de cómo una persona va a ir al infierno y recibir sufrimiento, más que cómo una persona va a estar feliz en el cielo. Pensemos en nuestros vecinos, a las personas que están alrededor, nuestros parientes, que ellos no son salvos. Esto es realmente grave. En San Lucas capítulo 16 dice que vino el ángel y llevó a Lázaro muerto. Pero cuando viene una persona muerta que no es salvo, es diferente cómo lo lleva. Dice que echa al fuego del lago de fuego y de azufre. Cuando viene el Señor, los que son salvos, lleva el ángel. Y los que no son salvos, dice que lo va a echar al lago de fuego y azufre. Este castigo tan temeroso va a haber. Esto es la predicación. Tenemos que chequear el problema de la salvación.
a través de la Biblia es importante de tener el conocimiento, pero lo más importante es que a través de la salvación tenemos que entender de cuán importante es la salvación de uno y también de otros. En Efesios capítulo 6 dice acerca de yelmo de la salvación. Yo leyendo esa palabra me dio mucha lección. El yelmo es lo que protege la cabeza, ¿no? Especialmente mi pensamiento, y lo que protege mi cabeza es el yelmo. La salvación es el yelmo de la salvación de mi cabeza, y es algo que jamás debe olvidar. Y también qué cosa tiene que conocer. Es que uno jamás debe olvidar que la salvación es el yelmo. Siempre tenemos que portarlo. No debe olvidar de que la persona que está al frente mío puede estar en el infierno. Y también en la Biblia dice que yo vaya al cielo también, esa salvación. Vamos a buscar Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Versículo 28. Vamos a leer juntos lentamente. En Hebreos 9, versículo 28 está hablando acerca de la salvación. Cuando viene el Señor, cambia nuestro cuerpo como el de Él. Eso también lo marcó que esa salvación. Cuando venga el Señor vamos a cambiarnos como Él. Aquí son todos muy hermosos y realmente son muy guapos, pero cuando vaya al cielo realmente vamos a cambiar de otro aspecto. Saben de los gusanos, ¿no? Uno no puede imaginar de cómo los gusanos pueden convertirse a mariposa, ¿no? A pesar de que ahora parecen muy guapos y hermosos, en sí son gusanos ante Dios. Y también para venir a la iglesia han puesto el labial, ¿no? Y también han lavado la cara y también se han maquillado para venir aquí a la iglesia, ¿no? Disculpen. Es como maquillaje del gusano. Así es bíblicamente. Porque la Biblia dice que somos gusanos. Y también tenemos el versículo de la Biblia. Cada vez de que tenemos ese seminario, está explicando acerca de los gusanos que pone perfume, ¿no? A pesar de que nosotros nos maquillemos o nos decoremos, siempre vamos a ser de gusanos. Es casi lo mismo. Pero cuando uno vaya al cielo va a convertirse en mariposa. Es una hermosura que jamás uno puede imaginar. Ese mundo donde jamás uno puede imaginar va a estar al frente de nosotros. Si vemos en Apocalipsis, dice que se va a lavar todas nuestras lágrimas. Yo leyendo ese versículo tuve una duda. Es que ¿por qué Dios está aceptando los sufrimientos a las personas que son salvos? Porque después de ser salvo no siempre está feliz, ¿no? Porque uno es salvo puede haber más dificultades
también momentos donde tenemos que ser pacientes. Pero ¿por qué Dios permite esto? Es porque sí o sí hay ese momento donde será lavado nuestras lágrimas. El cielo es el lugar de la consolación. Es algo eterno. Como hay el consuelo eterno, por eso sí podemos recibir un sufrimiento temporal en este mundo. Primero de Corintios, capítulo 4. Segundo de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Segundo de Corintios, capítulo 4. Segundo de Corintios 4, versículos 17 y 18. Segundo de Corintios 4, versículos 17 y 18. Estos dos versículos vamos a leer juntos, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En versículo 17 está diciendo que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En este mundo también explica que el sufrimiento que recibió Pablo solamente fue momentáneo y algo leve. Pablo fue casi muerto, mire su vida. En 2 Corintios capítulo 6, capítulo 6, también podemos ver de que realmente toda su vida fue en sufrimiento. Él fue azotado 40 veces y durante 40 días y noches ha sufrido y no pudo dormir y ha tenido mucho sufrimiento, pero como dice, es que ni siquiera esa tribulación es algo leve. Porque dice que es para recibir algo excelente y eterno peso de gloria, porque ese valor de la gloria es muy grande. Por eso esa tribulación que él sufrió, dice que es algo muy pequeño. También hubo el versículo de la semana de hoy día. Dice, aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Si pensamos de la edad de Moisés, podemos dividir 40 años, 40 años, 40 años. Es la vida de los primeros 40 años como príncipe en el palacio y 40 años en el desierto y otros 40 años que ha sufrido. Y de estas tres etapas, ¿dónde fue el más sufrido? Obviamente él vive muy cómodamente cuando estuvo en el palacio de Faraón, porque él puede comer todo lo que quiera, puede disfrutar de todo, pero pensemos en los 40 años en el desierto. Él fue un pastor. No había nada que él pudo hacer. O sea, pastoreando, ¿él qué cosa va a hacer en el desierto? Sí, en sí era físicamente cómodo. Pero carnalmente, los 40 años que él fue utilizado por el Señor era el momento de más sufrimiento. Pero Moisés confesó así. Nuestro año es 70 y sí, es robusto 80, pero solamente está lleno de trabajo y molestia.
está hablando de que todos esos 80 años que estuvo en el desierto y también que ha vivido para el Señor como esclavo, era sufrimiento. Esos 40 años que estuvo en el palacio de Faraón, en sí carnalmente ese era cómodo, pero esos 40 años que estuvo pastoreando en el desierto, dice que solamente eso era el sufrimiento y molestia y tristeza. Era insignificante ante Dios y no era divertido. A pesar de que él vivió físicamente difícil, esos 40 años que le restó, que vivió solamente para la gloria del Señor, esos 40 años que solamente escuchó la queja y del lloro del pueblo, ese 40 años que siempre tuvo que arrodillarse ante Dios y preguntar para la ayuda de Dios, Moisés, confiesa de que solamente es molestia y trabajo. Es porque esto tenía más valor y era más significante ante Dios. La vida cristiana es muy importante y precioso. Nosotros tenemos la esperanza. Y en Hebreos dice que nuestra esperanza es igual que la ancla. Porque cuando se baja la ancla no se quiebra, ¿no? No se agita. Por eso tenemos algo más importante. Hay que recordar que el Señor viene pronto. No es una vida que gasta en este mundo como quiera. No solamente es el sufrimiento y tristeza. A pesar de que carnalmente está sufriendo, realmente tenemos que llevar una vida así, porque el Señor lo pagará eternamente. Y no solamente ese sufrimiento aquí en este mundo, sino el Señor nos dará una recompensa grande en el cielo. Siempre tenemos que pensar de esta esperanza y vivir pensando de esto. Somos cristianos. ¿Qué quiere decir cristianos? Es el momento cuando el Señor murió por mí y los que andan por el Señor. Los que tienen la esperanza. Por eso quiero que todos tengamos una vida de la esperanza para Dios. Desde el 6 de noviembre tenemos el gran seminario de la Biblia. Ahí vamos a hacer coreano, español e inglés. Quiero que invite a muchas personas para que esas personas también puedan tener la misma salvación. Vamos a terminar con la oración. Dios Padre que vives, te agradecemos. Nos dice la gracia. También esté junto con la familia de nuestra fe y esté con nosotros. Y los que son recién salvos, ayuda para que a través de la iglesia pueda crecer su vida cristiana. Y hemos orado en nombre de Jesús. Amén.